Estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 tenemos el placer de conversar ahora con Marielena Vázquez, que es la directora, la presidenta de la Comisión Nacional de Procompetencia. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Mire, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Mire, ¿cómo andamos en Procompetencia? Casos importantes, pendientes que tenemos, ¿cuáles? Bueno, en Procompetencia estamos trabajando mucho. Hemos trabajado, sobre todo el primer año ha sido mucho de la labor de abogacía de la competencia, que es una de las funciones que tiene el Consejo Directivo de Procompetencia, de realizar informes sobre las propuestas legislativas que cursan en el Congreso Nacional, sobre las resoluciones, reglamentos que se están trabajando en los órganos reguladores. Y esencialmente este primer año de gestión se ha centrado mucho en la labor de abogacía. El año pasado se han emitido 17 informes de abogacía, se han revisado unas 115 iniciativas legislativas y se ha trabajado mucho en la promoción de una cultura de libre y leal competencia, sobre todo de la mano con la academia, con los gremios empresariales, con las MIPYMES, con las asociaciones empresariales, con las demás instituciones estatales con las cuales debemos trabajar de manera conjunta. Y además, por supuesto, se han trabajado casos, hubo una sanción por entrega de información falsa a la dirección ejecutiva, una decisión muy reciente de competencia desleal, en las cuales se establecieron los criterios que tiene el Consejo Directivo para admitir a trámite o no una denuncia sobre competencia desleal, fijando el criterio que esencialmente debe esta conducta, esta competencia desleal debe afectar el interés público, no para dirimir conflictos entre particulares. ¿Cómo se marca ese elemento, perdón, de la competencia desleal? Me refiero si se circunscribe a prácticas comerciales o entrarían otros elementos como evasión, por ejemplo, o características con esos perfiles. Esencialmente, bueno, nuestra norma establece los criterios, las líneas esenciales, por el principio de juridicidad y de legalidad, ¿no? Y entonces, bueno, la publicidad engañosa, el utilizar malas prácticas para lograr competir, el posicionamiento en el mercado utilizando malas prácticas comerciales. Eso esencialmente es lo que establece la norma, pero hay una línea gris y por eso es importante esta decisión del Consejo Directivo en la cual se fijan los criterios, porque ¿cuál es el rol de Procompetencia? Promover y garantizar la libre competencia en los mercados para que todos los agentes económicos puedan competir en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros como entidad autónoma y descentralizada del Estado estamos llamados a velar por el buen funcionamiento del mercado y por el interés público. Entonces no puede Procompetencia dedicarse a dirimir conflictos entre particulares, sobre todo siendo una agencia que no cuenta con muchos recursos ni con mucho personal para poder dedicarse a caso. Déjame un segundo, Freddy. Le hacía la pregunta por una forma hasta conceptualmente saber hasta dónde pudieran ustedes llegar como institución con algo que ha estado sucediendo y que se ha denunciado desde hace años, que es el tema de empresarios y comerciantes chinos que de diferentes sectores han estado desplazando a empresarios tradicionales dominicanos, incluso en Villa Consuelo me cuentan que ya no quedan dominicanos por ahí. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes han sido apoderados de este caso y si su marco legal y regulatorio le alcanza hasta ahí? No hemos sido apoderados de un caso similar y esencialmente tendría que es competencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Okay. Y en el caso de la cervecera, que surgió el conflicto en el Carnaval de La Vega. Nosotros ese caso nos llamaron al proceso como interviniente forzoso. Y se hizo una denuncia formal ante Procompetencia. Entonces fue en el marco de un proceso de amparo
que se llamó a Procompetencia, pero ya la jueza había dado una decisión y por tanto el caso nunca se conoció a lo interno de Procompetencia. ¿Y le corresponde ese perfil de caso tampoco? Bueno, pudieron haber hecho la denuncia y que se estudiara el caso y que... Ese mercado de la cerveza, ¿cómo está, digamos, usted genera algún tipo de evaluación, ¿verdad? 10 más competitivo, 0 menos competitivo, si lo tuvieran. Ese rango, ese índice, el mercado de cerveza en República Dominicana, ¿cómo está a nivel de competencia? Bueno, semestralmente, Procompetencia, el Departamento de Estudios Económicos de Procompetencia publica, desde Procompetencia se publica un observatorio, también le llaman semáforo, porque tiene unos parámetros, rojo, amarillo, verde, dependiendo de la conducta de los diversos mercados, de la concentración y de una serie de criterios que se han establecido. Eso se publica, sí, se publica semestralmente en la página de Procompetencia, pueden verlo, www.procompetencia.gov.do, y se hace con los datos públicos disponibles, dígase de la base de datos del Banco Central, de la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, todas las bases de datos públicas que existen, pues a partir de esa data se genera ese boletín y de esa forma se monitorean los diversos mercados para, y puede servir incluso si, por ejemplo, durante 3, 4 observatorios, informes semestrales, un determinado sector de la economía, porque es por sector, no es por empresa, sino por sector, aparece en rojo, entonces pues es una alerta para que la dirección ejecutiva pues posiblemente comience una investigación y si hay méritos para iniciar un proceso administrativo de investigación y enviar al Consejo Directivo un proceso administrativo sancionador, entonces proceder. ¿Qué tan segmentados en ese observatorio, en ese semáforo, están los segmentos de la economía, para repetir? Sí, los diversos rubros. El mercado de la harina, mercado del cemento, mercado de cerveza, mercado... Y además de la concentración del mercado, ¿qué otros elementos se nutren ese índice? La canasta básica, familiar, para medir la competencia, además de la concentración, porque la concentración es un elemento muy importante, pero hay más. Sí, claro que sí. Hay una serie de criterios que se han definido, que están en el observatorio. Está el tema, claro, de los niveles de concentración, el índice de precios, como el cambio que han sufrido los diversos productos, la competencia en el mercado, la cantidad de empresas. Hay una serie de criterios que se explican muy detalladamente cuando se va al semáforo para que la población en sentido general pueda entender cuáles son los criterios que se utilizan para que se diga que determinado sector de la economía está en rojo, en amarillo o en verde. Bien. Pero cuando usted llegó, cuando usted llegó, María Elena, Salud, gracias. Cuando usted llegó, María Elena, saludos, Johanna le saluda desde acá de la Super 7. Hola, Johanna. Cuando usted llegó al Consejo, ¿encontró temas pendientes de decidir de competencia desleal? ¿Encontró algún tema pendiente o le ha llegado alguno a partir de su gestión? Cuando llegamos, había un caso que estaba pendiente de conocimiento y de hecho fue... A las 2 semanas de llegar tuvimos audiencia y conocimos un proceso que fue el de entrega de información falsa a la dirección ejecutiva. Posteriormente se conoció recientemente, pero ya eso fue esta dirección ejecutiva que lo sometió al Consejo Directivo, ya estando nosotros allá, un proceso de competencia desleal. Aquí es importante, y yo siempre lo aclaro. Perdone, Marilena, perdone. Ahorita lo citó, que ustedes tomaron decisión con respecto a un caso de entrega de información falsa. ¿De qué naturaleza o información falsa? ¿Quién la solicita? ¿Qué refiere eso? Bueno,
primero voy a hacer esto porque siempre lo explico. A lo interno de Procompetencia hay 2 órganos de dirección. Está el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad, que es la que tengo el honor de presidir, que es una especie de tribunal de la competencia, que conoce y está supeditado a lo que le somete la dirección ejecutiva, que es el otro órgano de dirección a lo interno de Procompetencia, que es una especie de fiscal de la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como Consejo Directivo podemos hacer esos informes de abogacía, también se emiten estudios económicos, pero para lo que es la defensa de la competencia y conocer casos concretos, estamos supeditados a lo que nos somete la dirección ejecutiva, que es la especie de fiscal. Entonces, en ese sentido, el proceso que conocimos de entrega de información falsa a la dirección ejecutiva se dio en el marco de un proceso de investigación en el cual un agente económico denunció una práctica anticompetitiva y entonces en ese proceso... ¿Qué tipo de producto? Combustible. Entonces, en ese proceso, cuando se solicitó la información, ellos dieron una información distinta a la que se le había solicitado. Y una información y entonces el caso principal se desestimó, pero cuando se hizo la indagatoria, producto de esa información errónea, es que se cierra el caso, pero ya había pasado el tiempo para continuar conociéndolo. Entonces, como nuestra norma establece sanciones por la entrega de información falsa a la dirección ejecutiva y a la institución, entonces se inició un proceso nuevo para sancionar esa entrega de información falsa que dio al traste con el cierre de un proceso que se estaba llevando en Procompetencia. ¿Y cómo determinaron que era falsa, María Elena, la información? Bueno, uno de los aspectos era que se decía que esa persona nunca había recibido combustible y en los documentos que entregaron habían 3 recibos firmados por la persona recibiendo el combustible. Entonces, obviamente, mire, había una información errónea. Un elemento también que se ha denunciado mucho, que afecta, digamos, desde algún punto de vista, los niveles de competencia de algunos sectores de la economía, y es el uso, un poco, tal vez distorsionado del espíritu de la ley de desarrollo fronterizo, que en gran medida hay quienes han pedido incluso su revisión, porque hay empresas, básicamente de capital extranjero, no quiero citar ninguna, pero que se utilizan, digamos, encontrarse en la zona fronteriza para extender los beneficios a otras áreas y extensiones impositivas a otras áreas que no necesariamente guardan relación. Eso es un uso tanto flexible que se ha permitido y queremos saber si ustedes, como institución, han evaluado o están evaluando este caso, porque tal vez sería el camino de mantener los beneficios de la ley para la región, pero al mismo tiempo limitar algunos de los aspectos que se distorsionan de su uso. Bueno, agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de hablar justamente de un estudio que publicamos desde el Procompetencia, en el que un estudio sobre el impacto de la Ley de Desarrollo Fronterizo en las condiciones de competencia. De hecho, sí, la ley 2801. Un gran aporte que hicimos desde la institución. En este estudio sobre el impacto de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia, el caso de la ley 2801 de desarrollo fronterizo, en Procompetencia hicimos un estudio de cómo impactó esa ley, que por cierto fue renovado los efectos durante 20 años más por una nueva legislación, y hacemos un aporte porque se hace un estudio no solo de las condiciones de competencia, sino también de
sino también del impacto que tuvo esa ley en las condiciones sociales de la región fronteriza. En ese estudio, que es bastante detallado, se hace de cómo la cantidad de empresas que pudieron acogerse a esa ley, que no es la cantidad incluso que se esperaba, el costo que representa para las empresas instalarse en esa región del país por lo deprimido de la economía, la cantidad de empleos que se generaron alrededor de unos 8.000 empleos que probablemente, si no fuese por esa ley de desarrollo fronterizo, no se hubiesen creado. Se hace una comparación entre lo que es el desarrollo económico de las provincias, de esas provincias, con una que pudiera entenderse como similar. Es un estudio bastante interesante. Una pregunta. Que está publicado en nuestra página y que lo pusimos en circulación. Le hago una pregunta muy puntual. ¿Conversaron con don Manuel García Arévalo? Enviamos una copia a todos los gremios empresariales de este estudio y próximamente, de hecho, vamos a publicar la guía de ayudas estatales. Porque parece que esto nada más tiene una parte buena, pero hay una parte no tan buena. ¿Y las conclusiones cuáles fueron del estudio? O sea, ¿qué determinó el estudio? ¿Se creó mucho empleo? El estudio determinó que por el alto costo que representa para las empresas instalarse en la zona, pagar a técnicos para que se vayan a esa zona del país, el costo para la instalación es tan grande que no genera una competencia desleal con relación a las demás empresas por ejemplo, que ya están instaladas. El hecho de que yo traiga, me instale allá en la zona fronteriza y traiga 20 camiones de distribución y los coloque, yo fabrico allá, pero esa distribución mía, los camiones están en La Romana para distribuir paletes, un producto que yo tengo. Yo lo produzco allá, lo traigo para aquí paletes, lo dejo ahí y desde el este, desde mi centro de distribución en La Romana, lo vendo en el este. Esos camiones que están ahí entraron libres de impuestos. Lo que pasa es que la ley establece un marco, y establece... Eso no tiene ningún impacto en la zona fronteriza, cero impacto. Pero justamente lo que plantea la ley, porque una cosa es el incumplimiento, nosotros tenemos que analizar lo que establece la norma. O sea, el estudio es sobre el contenido de la norma. El que se incumpla con la norma y se utilice la norma... Esa fue mi pregunta. Y se desvíe, ya eso es una conducta que es diferente a lo que es el texto de la ley y que ameritaría. Entonces, el tema no es la ley, porque si la ley se cumple expresamente tal como se prevé, entonces no implicaría un impacto. Totalmente de acuerdo. Si recuerda, la pregunta que le hacía originalmente le decía, hay quienes han desvirtuado el espíritu original de la ley para utilizarla más allá del alcance que buscaba el legislador. Y le preguntaba qué alcance tendría su dependencia para, tal vez, mediante ese mecanismo, llevar ese uso extensivo a la legalidad y darle a la ley el espíritu que realmente tiene. Pero bueno, en ese caso, lo que hay que hacer, porque el problema aquí es, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, es que se asume que con una denuncia pública, con decir, se está haciendo una denuncia a la institución. Y si bien es cierto que la Dirección Ejecutiva de Procompetencia puede actuar de oficio, no menos cierto es que también lo puede hacer a denuncia de parte. Si hay agentes económicos que entienden que están siendo afectados por una conducta de esa naturaleza, pues yo le invito a que vayan a Procompetencia, a la Dirección Ejecutiva, que lo pueden hacer de manera física o lo pueden hacer a través de nuestra página www.procompetencia.gov.do o incluso hasta de forma anónima y que presenten las pruebas, porque no es llamar, sino hay que presentar las pruebas, definir la conducta, la práctica que se está dando y que le está afecando, para que entonces la Dirección Ejecutiva
inicie, y de hecho tendría la obligación de hacer una investigación y entonces decidir si se abre un caso y se somete al Consejo ¿Tiene usted algún caso de falsificación de productos que se hayan hecho denuncias públicas y ustedes la han asumido, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas? La verdad es que no tengo, al Consejo Directivo no ha llegado ningún caso de esa naturaleza. Lo que sé porque hay varias instituciones que lo han dicho, ¿no? Y es de conocimiento público, y por tanto no puedo decir que no tengo conocimiento. No, y Proconsumidor lo ha hecho operativo. Sí, pero allá hasta donde tengo conocimiento no han llegado. Lo que sí han llegado son algunos casos de colusión en las compras y contrataciones públicas que están en proceso de investigación por la dirección ejecutiva. Y como hay un doble grado a lo interno, nosotros como Consejo Directivo no conocemos de las investigaciones de la dirección ejecutiva hasta que ésta decide admitirla, instruir el proceso y lo somete para la admisión. Es raro que llevan eso ustedes y no a compras. Lo que pasa es que Procompetencia es quien tiene la facultad administrativa sancionadora para establecer sanciones, determinar la colusión y establecer sanciones por la colusión en las compras y contrataciones públicas en virtud del artículo 5, literal B de la ley 42-08. Una última pregunta ya, el tiempo se nos termina. ¿Hay casos o se han verificado casos de solapamiento entre las funciones de Procompetencia y Proconsumidor? Hay más que solapamiento, hay mucha confusión y de hecho les pasa mucho a Proconsumidor y también a Procompetencia, que someten denuncias de que son competencia de Proconsumidor y muchas otras que son competencia de Procompetencia, y lo que hacemos es que remitimos si es de Procompetencia a Procompetencia. Igual nos pasa con asuntos de propiedad intelectual, que también pues se declara incompetente y se remite a ONAPI para que dé el seguimiento a esos procesos. Bueno, gracias por su participación, María Elena Vázquez, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, Proconsumidor. Nosotros nos despedimos. Perdón, me confundía. Exactamente. Oye, eso es lo que pasa. Lo que le pasa a algunas personas. Eso es lo que pasa. Una cosa es Eddie Alcántara y otra cosa es María Elena. Bueno, pues gracias al público que nos sintoniza por Color Visión. Nos despedimos ahora. Seguimos hasta las 11 en Hoy Mismo, la Super 7.